Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar un poquito de todo y hoy voy a hablar de videojuegos. Tranquilos, esto no es Back to the Game, tranquilos, no os habéis equivocado de podcast. Pero voy a hablar de videojuegos y voy a hablar de mi videojuego favorito, de mi saga prácticamente. Bueno, yo diría más que mi videojuego, porque creo que videojuegos como sí y sagas puedo tener otros, pero mi personaje favorito. Y es un personaje de los 90 de plataformas, si alguno dirá. Mario, Donkey Kong, un montón de personajes, Crash Bandicoot. Bueno, pues casi habéis acertado, pero voy a hablar y de este videojuego y por qué me ha gustado siempre. Y me sigue gustando, vamos, yo ahora por ejemplo tengo todas las ediciones prácticamente físicas de Play, de otros juegos, y es Spyro, Spyro, como lo queráis decir, en múltiples idiomas, pues este dragón moradito, que a ver, mucha gente por ejemplo entre Crash Bandicoot y Spyro, prefiere Crash Bandicoot, pero a mí Spyro, ya vamos a hablar su gameplay, su jugabilidad y por qué gustó tanto. Porque esto, moviéndose el primer juego en una Play 1, era un juego bastante potente y con unas mecánicas que molaba bastante. Por ejemplo, el tema de los... es un dragón morado que va saltando, va quemando enemigos. Es un dragón pequeñito y no puede volar, salvo en circuitos que hay de velocidad y de pruebas con monetadas. Entonces, en esas pruebas que tienes que quemar barriles, ir por el suelo, cofres, una serie de cosas, aros, y todos estos tienes que hacer el circuito en un tiempo mínimo que hay, luego puedes mejorar esos tiempos, pero en ese tiempo tienes que hacer ese circuito para llevarte todas las joyas y pasarte ese nivel. Pues ese dragón, luego lo que mola mucho es también que en los propios escenarios, luego en los propios juegos, porque, a ver, para mí Spyro tiene 3 juegos. Luego tiene, sí, otros juegos que salieron para Play 2 y otras plataformas, pero los juegos originales y los juegos, porque luego ya los otros salieron un poco rana. Pero los juegos buenos que se suele decir fueron los 3 que salieron para Play 1. Que ahora se ha remasterizado, bueno, yo diría un remake, porque esto es un remake, no es un remaster, o sea, porque se ve los gráficos y la jugabilidad y todo, cambia bastante, o sea, no tiene nada que ver, pero bueno, la gente dicen que es un remaster, pero para mí es un remake. Un remaster es cuando cambias un poquito las texturas y poco más, porque hay remaster incluso que son por más que remaster, pero bueno. Pero por ejemplo, lo que me ha gustado a mí siempre de Spyro es que tiene cosas que son de ese juego. Por ejemplo, cuando coges las gemas, los diamantes, que son como la moneda del juego, la moneda para que tienes que ir cogiendo, como en Mario tienes que coger todas las monedas, pues aquí tienes que coger todas estas diamantes. Pues tienen un sonido característico, dependiendo del color, dependiendo de cómo suenan, dependiendo del valor que tenga el propio diamante, pues eso tiene un sonido u otro, que es a veces es difícil de notar, pero se nota. Y esto que por ejemplo en Play 1 lo hicieran, porque esto en la versión de Play 1 lo hacían. Todo el tema de liberar los dragones, la mitología que ha tenido Spyro detrás, toda esa mitología de los dragones, por ejemplo. En la versión original no tanto, porque había algunos que se parecían muchos a los otros, pero en el remake es que hay dragones que son plenas bellas de arte y homenajes a, por ejemplo, hay un dragón que es con un sombrero y con un bigote que parece Don Quijote, obviamente, con su lanza y todo, le falta el caballo. Entonces, esos homenajes, esos giros, el tema también del vuelo, de ir a sitios que están más recónditos. Tiene dos ataques principales, que es el fuego y la embestida, que eso prácticamente todos los juegos ganabas a los enemigos saltando, que siempre ha sido o haciendo otro ataque, pero lo de que el fuego y luego la embestida ha sido prácticamente, yo creo que dentro del plataformas 3D eran mundos como semiabiertos, como se suele decir, eran mundos que eran como circulares. Muchas veces el mundo acababa en un sitio, pero bueno, muchas veces el mundo no acababa, o sea, como tú acababas, pero donde acababas estabas, no tenía un recorrido que ya se acababa el mundo y ya está, sino que luego podías volver sobre ese mundo, los dragones, los huevos, una serie de recolecciones, y esa magia, la música de Spyro, es que era magia, esa música, tanto a la entrada del juego, luego en los distintos escenarios, que dependiendo de un escenario u otro, iban cambiando el juego, los sonidos de los enemigos, de los ataques, de todo, ya digo, es que es un juego tan mágico, y que yo he vivido en mi niñez, y que me ha gustado tanto, y por eso
Hoy en día yo, por ejemplo, estoy esperando un Spyro 4 en condiciones que salga, ahora que Microsoft ha comprado Activision y que es propiedad de Microsoft, pues a mí me gustaría bastante que esto saliera a flote, y es algo que siempre le he tenido un cariño especial, porque yo creo que fue de mis primeros juegos de Play 1, y eso, quieras o no, pues te marca bastante. A ver, es un juego que ha dejado marca, pero no la marca que debería, porque en esa época recordemos que es el Mario 64, es el Crash Bandicoot, es el Banjo-Kazooie. Entonces hay una serie de plataformas en 3D que le hacen mucha competencia a Spyro. Entonces probablemente si no hubiese tenido toda esta competencia, también salen los Sonic Adventure, si no salen todos estos juegos brutales en 3D, plataformas, pues no hubiese tenido hubiese tenido mucha más prevalencia en el tiempo. Pero luego es una saga que ha ido cayendo. Ha tenido apariciones como por ejemplo en Skylanders, apareció Spyro, pero eso corramos un tupido velo. Pero bueno, luego en el 1, el videojuego de Spyro 1, a mí lo que me deja es que, por ejemplo, el jefe final, Nasty North, se me hace como muy fácil derrotarlo. Es una fase final que es muy fácil, que es perseguir al jefe, no hay prácticamente combate. Se me hace muy fácil, o sea, es como todo el juego te venden que Nasty North se ha cargado a todos los dragones y de repente Spyro, un dragón renacuajo, pues se lo carga y me tiene 2 llamadas en el culo, pero bueno, digamos que es bastante bueno. Luego llegó Spyro 2, que Spyro 2 también cambió un poco las dinámicas, cambió la jugabilidad y metió cosas como por ejemplo, a ver, en Spyro 1 teníamos algo, pero no teníamos, por ejemplo, teníamos el tema de la super embestida, pero teníamos para el tema de las copas de árboles, que por cierto es un nivel en el que yo he muerto más de 50, 100 veces, y no estoy exagerando, el nivel de las copas de los árboles, un nivel endiablado que se dice, de lo difícil que era. Pues luego, en lo que es Spyro 2, pues tienes, cada vez que matas a un número de enemigos, te sale otra super embestida, te sale un fuego. En distintos niveles tienes distintos de estos superpoderes, incluso el vuelo, hay distintos superpoderes, el super salto. Y dependiendo de invulnerabilidad también tienes en algunos niveles. Y dependiendo también del mundo. Y dependiendo de las pruebas. Porque en el segundo Spyro lo que tuvo, y que luego también lo tuvo en el tercero, es las pruebas que había. Porque, por ejemplo, había un nivel que en el tercero ya serían los huevos, pero aquí eran las esferas. Y aquí eran las esferas, que las tenías que conseguir en distintas pruebas, distintos minijuegos que había. Claro, en el 1 no había estos minijuegos, pero en el 2 había esta serie de minijuegos, que algunos, por cierto, son bastante divertidos, con vuelo, con fuego, con hacer distintas cosas, y se lo pasa uno bastante bien. Entonces, como digo, estos mundos semiabiertos que tenían, y estas cosas para lo que era una Play 1, y en el 2... todos estos personajes que iban metiendo al cazador, al profesor, hasta esta especie de centauro que la meten, que dice que no soy un centauro, que soy una cabra. Entonces es bastante gracioso estas interacciones. El villano Risto me encanta, es un villano que me gusta muchísimo. Aquí lo que es los jefes finales de cada mundo, porque son como 3 mundos, con luego portales, que luego en el primer juego también tenían esta serie de portales, y en el segundo y tercero también. Este portal, y luego van a los distintos mundos, y donde tienes que recolectar tanto los talismanes, que teniendo todos los talismanes ya puedes enfrentarte a los jefes finales. Y bueno, me gusta bastante el tema de la jugabilidad, mejoró bastante. El juego se nota también que yo que los he jugado originalmente se iban más fluidos, tanto luego el 2 y luego el 3, y fueron metiendo dinámicas. También metieron el personaje de Ricachón, que tenías que coger una serie de gemas y de monedas para ir avanzando en los escenarios y ir cogiendo la habilidad de bucear, la habilidad de escalar, distintas habilidades y cosas y portales que estaban ocultos, que si no le dabas dinero a este hombre no te lo abría. O sea que me gustó bastante el Spyro 2, fue un paso adelante, y luego Spyro 3 también fue como el culmen hasta ahora. Yo luego, como ya os digo, hay juegos de Spyro en Play 2, pero no tanto. Spyro 3, por seguir explicando la saga de Spyro, lo que me gustó es que metía a otros personajes. Tú podías controlar
a un canguro, a un mono con una pistola, a un pingüino con unos misiles. Sí, no me tomo nada raro. Estos son los personajes. A una especie de cabra gigante con un bastón. Y creo que no me dejo ninguno. Estos son los personajes a los que podía manejar en distintos mini pruebas también, niveles, iba desbloqueando cosas. También habían minijuegos en los distintos niveles. Se veía que era un poquito más completo. También la dificultad. A ver, los Spyro nunca han sido juegos súper difíciles, pero el 1 yo creo que en dificultad es de los menos difíciles, el 2 un poquito más y el tercero más difícil, pero nunca han sido plataformas súper difíciles y juegos súper enrevesados. O sea, han sido juegos sencillos, con unos colores, una paleta de colores bastante bonita, aunque a veces ha tenido algún escenario y algún nivel tenía un poquito oscuro, pero en general eran escenarios bastante coloridos en los 3 juegos, bastante colorido. En este tercer juego lo que tenemos que rescatar son los huevos que una especie de bruja lagarto ha cogido y le ha ayudado una chica conejo que luego se volverá buena. Y el que me diga, ay, es que me estás haciendo spoiler. Bueno, es que este juego tiene más de 30 años. A lo mejor si ya no lo has jugado es que no te interesa mucho. Pero bueno, esa serie de cositas y de detalles. Es que es un juego que yo por ejemplo, los he rejugado una y otra vez. Y ese saborcillo, como digo yo, es como estar en casa. El digo, bueno, quiero estar tranquilo o quiero relajarme un poco, pues me voy a jugar a mis juegos de Spyro clásicos o a los remaster, a los remake. Y me lo paso pipa con este dragón morado, estas mecánicas, los diálogos. Es que es un juego hecho con un cariño. Y yo lo que digo, si el Spyro 4 o como se llame se va a hacer con el cariño igual que por ejemplo se hizo en los remakes, sí lo querría. Si se va a hacer para vender millones de unidades y va a ser como pasaba con los Spyros de Play 2. Bueno, he dicho los de Play 2, los de Play 3 ya casi ni lo nombro, porque es que eso madre mía, los de Play 3, madre mía lo que hicieron ahí. Pero si lo van a hacer para eso, suele pasar tanto en los videojuegos como en pelis, como otros productos. Yo la cosa si va a ser con cariño y bien hecha y tal, la quiero. Si no, hay cosas que mejor no estirar el chicle y que se queden como están. Como decía Lorca en un capítulo del Ministerio del Tiempo, dejemos las cosas como están. Pues nada, espero que os haya gustado este mini análisis de juegos Spyro, muy recomendables. Por ejemplo, si tenéis peques, pues es un juego de estos clásicos que a los peques de hoy en día les puede gustar tanto las versiones clásicas como los remasters que salieron para Play, Xbox, para Nintendo Switch, PC, para prácticamente todas las plataformas. Así que es una jugabilidad bastante buena y unos juegos, a mí lo más parecido. Algún día hablaré de los juegos que han salido imitando a este tipo de juegos, tipo Yooka-Laylee, Super Lucky Tales. Pues me recuerda a este tipo de juegos que han salido más adelante. No han tenido el éxito también por la prensa y por otros factores, pero para mí es un poco ese factor de nostalgia que a mí esos juegos sí me han gustado bastante. Así que bueno, espero que os haya gustado este análisis de Spyro. Nos vamos a dar una super embestida y a chamuscar a alguien. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós. ¡Spyro!